Hola, soy Relfon, @Relfon, ya sabéis, Relfon en todas las redes sociales. Así que ya estamos inmersos en las ofertas Prime. No sé por qué no es el Prime Day ni es el Black Friday, son las ofertas Prime. Así que nada, si necesitáis cualquier cosita y pulsáis en alguno de los enlaces que tengo yo en las notas del podcast o de los que haya puesto por ahí en algún sitio, en redes sociales, pues si lo abrís con el navegador, pues podéis comprar y a mí me darán unos céntimos, pero bueno, todo suma. Así que ya sabéis, si tenéis necesidad de comprar cualquier mierdecilla de esas que compramos, siempre pues viene bien darle algún enlace de los que tiene el tío Relfon ahí puestos. Vamos a hablar hoy un poquito de self-hosting, ¿vale? Aquí este podcast, pues normalmente yo hablo de mis cosas, anécdotas, etcétera, etcétera, y de vez en cuando pues hablo un poquito de self-hosting, de Plex, de todas estas cosas, ¿vale? Decir que el grupo Get Alive, el grupo de medios, que en otros podcasts habréis oído que estaba abierto, después de pasar todo esto, pues está cerrado a nuevas incorporaciones. Está cerrado quiere decir, está cerrado a personas que no conozca. Entonces, si habéis mandado el mensaje de audio y no os he contestado o os he contestado diciendo que no está abierto, porque claro, hice un podcast hablando el último de lo que pasaba en Telegram y Boica lo colgó en palomitas y al colgarlo en palomitas, pues mucha gente entendió que yo tenía un grupo tal que todos pedían tal. No, vamos a ver, el grupo Get Alive es un grupo pensado para escuchas del podcast. Si te gusta el podcast, si quieres hablar de temas de los que yo hablo, de temas de tal, de NAS, de Plex, de medios, etcétera, pues yo lo que tengo ahí, lo que tenemos ahí es un grupo en el que hablamos de estas cosas y en el que hay medios, ¿vale? Entonces, al haber medios, no puede estar abierto a todo el mundo, espero que lo entendáis, y menos en la situación en la que está ahora Telegram. Pero bueno, en el futuro, pues estará abierto. Si eres usuario, si eres escucha del podcast de hace un montón de tiempo y me sigues en redes sociales, has puesto tu comentario en los podcasts, me has valorado lo que sea, y hace tiempo que me conoces, pues no hay problema en que te pongas en contacto conmigo y te dé paso, pero entender el resto que si no os conozco, pues en principio no venís recomendado por nadie, pues es esta cosa muy jodida. Entonces, ¿de qué voy a hablar en este podcast de hoy? Voy a hablar un poquito de la diferencia entre tener un NAS que pueda hacer transcodificación y un NAS que no pueda hacer transcodificación. Esto viene en relación al tema de que todo el mundo me suele preguntar, oye, yo quiero montarme un servidor Plex para mí y mi familia, ¿qué necesito? Yo me quiero comprar un NAS, ¿qué necesito? Yo tal, y claro, tú cuando me dicen eso, yo lo primero que les pregunto es ¿qué presupuesto tienes? Porque claro, si vienes de estar pagando casi 400 euros al año entre HBO, Prime Video, Netflix y toda la pesca, y pretendes hacerte un NAS por 50 euros, te vas a pegar un ostión. O sea, esto ni es caro ni es barato. O sea, depende de cómo tú lo plantees. Entonces, cuando me dicen, quiero un NAS baratito, les pregunto, ¿qué presupuesto tienes? Pues lo menos posible. No. ¿Qué presupuesto tienes o qué crees que te vas a gastar? Empezamos por los discos duros, porque es algo común. Discos duros vas a necesitar por lo menos un par. Ya depende de lo grande que quieras hacerlo y de para qué quieras usarlo. Ya os digo que para una familia normal que quiera tener 2 o 3 servicios corriendo, quiera tener su propio servidor para ir poniéndose sus películas y series, mínimo, yo compraría 2 discos de 4 teras y los pondría en espejo o pondría usando un RAID
como quieras hacerlo, pero mínimo 2 discos duros iguales. Sean de 4 teras, sean de 8 teras, ya depende de lo que te quiera gastar. Entonces, los discos duros, ¿qué nos van a costar? Los discos duros, 2 discos nuevos de 4 teras, os van a salir unos 200 euros. Unos discos duros en oferta, que ahora están en Prime, en oferta y tal, de 6 teras, de 8 teras, pues podéis gastaros unos 300 euros los dos. Por 300 euros los dos vais a tener unos 6 teras de almacenamiento, porque recordemos que son 2 discos duros de 6 teras. Entonces, si queréis tener protección y que no perdáis nada, tenéis que ponerlos en espejo. Podéis ponerlos que se repita la información en los dos. Así, si se estropea uno, os queda el otro. Si solo lo queréis para almacenar películas y dar servicio, no hace falta que tengáis puesta la redundancia. Entonces podéis usar los 2 discos duros sin protección ninguna en RAID 0. ¿Y cuál es el problema ahí? Pues que en el momento que tengáis, pues yo qué sé, algún corte de corriente o si os joda un disco duro o lo que sea, perdéis la información que hay en ese disco duro. ¿Hay algún problema más allá de tener que volver a descargarse las películas? Hombre, en principio no. Si lo queréis, vuelvo a repetir, para tener vuestra nube privada, tener corriendo ahí vuestras fotos, etcétera, 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 encarecidamente que compréis 2 discos duros iguales y contar siempre que tenéis la mitad de almacenamiento. O sea, si compráis 2 discos duros de 4 teras, vais a tener 4 teras. No vais a tener 8. Solo vais a tener 8 si lo queréis para almacenar películas y no os importa perder los datos. Una vez aclarado esto y saber que os vais a tener que gastar 200 euros por tener unos 4 teras, 300 euros por tener unos 6, 8 teras, depende de la oferta que tengáis, o 200 o 300 euros. Solo en discos. Ahora viene el tema, un NAS o un DJ myself, que se dice. Un NAS o cojo un ordenador y me hago yo mi propio servidor. Hombre, pues depende de tus conocimientos. Si lo que pretendes es dejar de pagar Netflix, dejar de pagar Spotify, dejar de pagar Disney Plus y todos estos, y simplemente necesitas ver películas, antes que montarte un NAS, pues tienes por ahí otras cosas, ¿vale? Tenéis Palantir, tenéis Plex, ¿vale? Le pides a cualquier amigo que te dé acceso a su Plex y le pagas algo, etcétera, etcétera. Antes que meteros en un NAS, que esto te tiene que gustar, ¿vale? Entonces yo ya lo aviso, que no es barato y que te tiene que gustar el cacharreo. Vamos a partir del hecho de que lo quieres para algo más que multimedia y que te gusta el cacharreo. Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver las opciones. La gente te dice, no, yo me quiero montar un NAS lo más barato posible. Y dices, ¿qué presupuesto tiene? 100, 200 euros. Error. ¿Te puedes comprar un NAS por 100, 200 euros? No. Lo que venden por 100, 200 euros por ahí, con disco duro incorporado, nuevo, suelen ser discos duros que puedes tener en red. No son NAS. Un NAS suele costar, un NAS de 2 bahías muy simple, muy poco potente, con muy poca memoria RAM, un NAS comercial, suele partir de los 170, 180 euros, sea Synology, sea TerraMaster, ahora tenéis de ofertas ahí, 150, 170, 180 euros, tenéis el hardware. Y ahora vamos a lo de la explicación de la transcodificación. Si yo me gasto 150 euros en un Synology de esos más simples que hay, en un TerraMaster de estos más simples que hay, en un QNAP, en un tal, ¿me puedo montar un Plex? Sí. ¿Lo puedo tener funcionando en mi casa para servirme películas? A ver, si tu película es moderna o tienes una Apple TV y vas a usar formatos como H264, normalito, etcétera, etcétera, etcétera,
sí vas a poder tener un NAS con un Plex en esas condiciones, con esos aparatos de 150 a 200 euros. ¿Por qué digo esto? Porque la gente se piensa que un NAS de estos de 150 euros le va a dar servicio a él de películas en el móvil, en casa, al vecino, a su madre, a su hermano, y eso no es así. Cuando yo digo transmisión directa, me refiero a que el NAS que tú tienes en tu casa, con ese servidor Plex, va a estar limitado a lectura y escritura. O sea, va a estar limitado a que tú le pidas el archivo y la televisión o el Apple TV o el Android TV de turno sea lo suficientemente potente y tenga la suficiente capacidad para poder decodificar esa película, ¿vale? Y poder reproducirla. Si nos vamos ya a situaciones en las que dices, es que yo lo que quiero es solo reproducir películas 4K en mi casa y tengo un reproductor que te cagas. ¿Me vale un NAS de 150 a 200 euros? Sí. ¿Por qué? Porque todo el trabajo lo va a hacer el reproductor. Porque estás dentro de tu casa y la red de tu casa va a ser lo suficientemente buena, entre comillas, para permitirte ese flujo de datos. Y ahora dices, ya, pero es que yo ya que me meto en el gasto y me voy a hacer mi servidor, yo quiero usarlo, pues que lo use mi hijo con tal aparato, que lo use mi madre, que lo use mi hermano en su casa, que lo vea mi mujer en el autobús, que yo pueda estar viendo la serie mientras como en mi teléfono móvil. Entonces, con ese NAS que hemos comprado de 150 euros, 200 euros, ¿vamos a poder hacer todo esto? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque tú estás fuera de tu casa, hay que hacer una transcodificación, porque el flujo de datos que vas a mandar va a ser muchas veces mayor que el ancho de banda que vas a tener disponible, y ese trabajo lo tiene que hacer alguien. Si tú te compras uno de 150, 200 euros e intentas reproducir fuera de tu casa, te va a decir que la conexión no es lo suficientemente buena, o sea, no es lo suficientemente ancha para que tú le metas ahí, pues, los 25, 30, 40, 50 megas de una película 4K. Entonces necesita convertirla a 1080 y ponle 4 o 5 megas de ancho de banda. ¿Qué tenemos que hacer para poder tener transcodificación? Pues tenemos que irnos a un NAS, si lo queremos comercial, a un NAS que permita transcodificación. Y os recuerdo que Synology ha quitado esa función. Por muy potente que sea el NAS, si actualizáis vais a dejar de tenerla. Y vais a tener que buscar un TerraMaster que tenga un i5, un i3, o sea, un procesador de 12ª generación está muy bien. Y ya haceros un PC o usar un PC con una tarjeta gráfica o usar uno de estos chinos que están sacando ahora de moda, que llevan un N100 o un i3 de 12ª generación, que ya llevan la función KickSync, te permite pues poner ahí un Plex y utilizar el KickSync. Ahora nos vamos. ¿Qué me va a permitir un NAS que me permita KickSync, por ejemplo, ¿vale? O Nvenc, si tienes una Nvidia. Hombre, pues depende de la potencia que tenga tu procesador. Si tu procesador no tiene las funciones estas de KickSync y Nvenc y tiene, digamos, 6, 7 hilos y tú te haces una configuración, igual vas a poder dar servicio, pues, a 2 o 3 personas fuera de tu casa y tú reproduciendo directo en tu casa, pero va a estar consumiendo procesador. Si tú tienes gráfica, pues quizás vas a poder darle a 10, 15 personas. Y si tú tienes KickSync, que es los procesadores de 12ª generación en adelante, digamos que eso sube exponencialmente. ¿Qué quiere decir? Pues yo hice una prueba en mi servidor Plex, que es un i7 de 12ª, y sin despeinarse el procesador, o sea, sin tener el procesador ahí muy caliente quiere decir sin usar el procesador prácticamente,
pues estaba haciendo 20 streaming de vídeo. O sea, abrí 20 películas y las puse las 20 a transcodificar. Y estaba solo trabajando el KickSync. Y esas 20 películas pues estaban consumiendo 3 vatios. O sea, quiere decir que yo tenía la vez abierta reproduciendo 20 películas. Ya subía 50 películas y ya empezaba a notarse que el KickSync ya no podía con esos 50 streaming de vídeo y empezó a usar el procesador. Pero tampoco penséis que usaba mucho procesador. ¿Podía haber abierto más? ¿Podía haber abierto 60, 70 streaming de vídeo? Seguramente. Pero ya ahí estaría más limitado por el ancho de subida de mi red que por lo que viene a ser el aparato. Porque claro, tú tienes contratado 500 megas de subida y de bajada, pues tú tienes que dividir esos 500 megas entre los streaming de vídeo. Si tú tienes 1 giga, pues eso, ¿vale? Entonces ya depende más del internet que tú tienes conectado, porque claro, con el KickSync vas sobrado para eso. Para 20, 30 usuarios, o sea, para tu madre, tu hermano, tu primo, tú con el móvil, tu hijo con la tableta, tienes de sobra. ¿Pasa esto lo mismo si hablamos de procesadores de NASes comerciales que tienen posibilidad de hacer codificación de vídeo en tiempo real? No. No esperes que un NAS comercial que te va a costar 300, 350 euros pueda hacer esos 20, 30, 50, 60 streaming de vídeo igual que los hace un servidor, un procesador que está preparado para ello y lleva la función KickSync. ¿Te va a servir un NAS de 500, 600, 900 euros para hacer transcodificación? ¿Para ti, toda tu familia? Sí. Pero claro, estamos hablando de que la relación calidad-precio ya te tienes que ir a NAS que tengan i3, i5, i7 de 12ª generación por lo menos. ¿Qué recomiendo yo? Pues que cada uno se gaste lo que pueda y que haga con ello lo que quiera. O sea, si tú quieres tener un NAS solo para tu casa y te apañas con uno comercial de 150 euros, adelante. Estás en tu casa y vas a hacer streaming dentro de tu casa, directo, ¿vale? Todo el trabajo lo hace la televisión. Que tú quieres tener la libertad de poder reproducir en el móvil, en la tableta de tu hijo, en ir en el coche con la radio encendida, reproduciendo música, que quieres hacer todo eso y que por lo menos te dé 20, 25, 30 streaming de vídeo y medios, ya necesitas un NAS potente, ¿vale? Un NAS que lleve un procesador con la suficiente capacidad gráfica y de hilos para que te haga ese trabajo, o te tienes que hacer tú, ¿no? Entonces vuelvo a repetir, antes de meteros en todo esto, en todo este lío, recordad, si solo queréis sustituir todas esas 20 suscripciones que estáis pagando de vídeo, una de dos, o reducir las suscripciones y vais saltando entre ellas, o os buscáis un amigo que tenga Plex y le pagáis por el servicio, o buscáis un servicio como Palantir, etcétera, etcétera, y os quitáis de lío, porque ¿qué te pueden cobrar por un Plex? 5, 6 euros al mes, y vas a tener ahí, digamos, todos los medios, ya te estás ahorrando dinero. ¿Que te quieres tirar el gasto y meterte en el lío? Que sepas, vuelvo a repetir, por 200 pavos, solo el aparato, más lo que te cuesten los discos, tienes servicio dentro de tu casa. Ya te subes a los 300 y pico euros con el hardware suficiente para darte servicio fuera de tu casa o darle servicio a tu madre, a tu hermano, a tu primo en su casa, ¿vale? Entonces, vuelvo a repetir, no, barato no es, sencillo tampoco, pero oye, el cacharreo no te lo quita nadie. Así que os dejo por aquí este podcast cortito y nada, nos escuchamos en el próximo podcast de Redphone. Recordad que si os ha gustado el contenido podéis compartirlo, podéis ponerme una reseña positiva, tenéis el PayPal en las notas por si queréis donarme para que me tome una cervecita, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya sabéis que estoy en las redes sociales. Así que nada, gracias a todos y nos escuchamos en el próximo podcast.